Lo que está sucediendo en el país en conflicto es más grave de lo que parece. La renuncia nocturna del jefe de la oficina presidencial no es una simple reorganización, es una señal de pánico en las más altas esferas del poder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan repentinamente? La respuesta revela un plan que podría cambiar el mapa de Europa Oriental para siempre. Mientras los medios oficiales hablan de decisiones internas, fuentes cercanas al Kremlin sugieren que estamos presenciando el colapso del régimen actual. Y esto es solo la punta del iceberg. Lo más alarmante, justo antes de su renuncia, Yermak tuvo conversaciones secretas con representantes occidentales. El contenido de estas reuniones permanece oculto, pero los movimientos militares en la frontera sugieren preparativos para un escenario catastrófico. Los documentos filtrados muestran que la oficina presidencial manejaba fondos millonarios destinados a la defensa. ¿Dónde está ese dinero ahora? La respuesta podría explicar por qué las tropas están desmoralizadas. Pero hay algo aún más inquietante: la sincronización con los movimientos de la OTAN en Polonia. No es coincidencia que esto suceda justo cuando las fuerzas occidentales aumentan su presencia en la región. Los servicios de inteligencia rusos ya han identificado patrones preocupantes. La renuncia de Yermak podría ser la señal que algunos estaban esperando para iniciar la siguiente fase del conflicto. ¿Y qué significa esto para Rusia? Los analistas militares advierten, estamos ante una posible reconfiguración total del equilibrio de poder en la región. Los próximos días serán cruciales. Si vives cerca de la frontera occidental, presta atención. Los eventos se están desarrollando más rápido de lo previsto. Escribe en los comentarios si has notado movimientos militares inusuales en tu región. La información que compartas podría ser vital. Los eventos se están desarrollando a una velocidad vertiginosa en la región fronteriza con Rusia. La renuncia del jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, no es solo un cambio de personal, es un terremoto político que sacude los cimientos del poder en un momento crítico. Pero analicemos lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas. Las investigaciones anticorrupción han revelado una red de intereses que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. Energoatom, el gigante energético, se encuentra en el centro de un escándalo multimillonario que amenaza con desestabilizar toda la estructura de poder. Lo más preocupante es el timing. Esta crisis estalla justo cuando se preparaban conversaciones cruciales con Washington. ¿Coincidencia? Los analistas lo dudan. Es un golpe calculado que debilita la posición negociadora del país en un momento decisivo. La primera ministra Yulia Sviridenko emerge como posible sucesora, pero su nombramiento podría desencadenar una reestructuración completa del gobierno. Las fisuras en la élite política se están convirtiendo en grietas profundas, y Moscú observa con atención cada movimiento. El impacto en la moral de las tropas es innegable. Mientras los soldados luchan en el frente, la retaguardia política se desmorona. La adopción del presupuesto 2026 está en riesgo, amenazando el flujo de recursos vitales para la defensa. Los socios occidentales están alarmados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha descrito la situación como catastrófica. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién está realmente tirando de los hilos? Pero hay algo aún más inquietante que pocos están notando: el surgimiento de nuevos actores regionales que podrían cambiar completamente el equilibrio de poder, y lo que descubrimos sobre sus verdaderas intenciones. En medio de una situación cada vez más tensa, el líder del país en conflicto ha anunciado medidas drásticas para los próximos meses. La reorganización del gabinete ministerial es prioridad absoluta, especialmente en las carteras de energía y justicia, cruciales para enfrentar los desafíos actuales. Los ministros serán evaluados para determinar su capacidad de gestión en estos momentos críticos. La presión por resultados concretos alcanza niveles sin precedentes en esta región fronteriza con Rusia. El Servicio de Seguridad debe realizar un análisis de la situación en el sistema de aplicación de la ley y las regiones. Los informes negativos han encendido alarmas en los altos niveles del gobierno. En el frente militar se implementan cambios significativos. El comandante en jefe,
el Estado Mayor y las fuerzas del orden preparan un nuevo cuartel general. El objetivo es establecer una distribución más equitativa del personal entre las brigadas de combate. Esta reorganización responde a demandas de unidades de primera línea. Los principios para esta redistribución cuentan con respaldo de las brigadas, que han solicitado estos cambios durante mucho tiempo. Estas medidas se toman cuando la presión internacional debe mantenerse sobre Rusia, identificada como causa del conflicto. La efectividad de estas reformas será crucial para mantener capacidad diplomática en futuras negociaciones. Me gustaría conocer la perspectiva de nuestra audiencia internacional. ¿Desde qué país nos sigues y qué opinas sobre estas medidas? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La estabilidad en esta región del Mar Negro dependerá de la implementación exitosa de estas reformas y de mantener la unidad interna frente a los desafíos actuales. El tiempo dirá si estas medidas lograrán el impacto deseado en este territorio, en disputa entre Rusia y Occidente. En una mañana que sacudió los cimientos del poder en la capital del país en conflicto, vehículos especiales de las agencias anticorrupción, NABU y SAP, llegaron a la residencia de Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial. Los acontecimientos se desarrollaron con una rapidez vertiginosa, marcando un punto de inflexión en la estabilidad política de esta región de inestabilidad. Momentos antes, los rumores sobre un escándalo mayor en el sector energético ya circulaban entre las fuerzas del orden. La investigación, vinculada a un caso de malversación en Energoatom, adquirió dimensiones sísmicas cuando se reveló que apuntaba directamente al círculo más cercano del presidente Zelensky. La tensión, que venía acumulándose durante meses alrededor de la figura de Yermak, finalmente estalló. Su rápida confirmación de los registros y declaración de cooperación total con las autoridades, lejos de calmar las aguas, intensificó la tormenta política. Este desarrollo representa un momento crítico para el país fronterizo con Rusia, especialmente considerando el contexto actual de conflicto. La estabilidad del gobierno y la unidad nacional, pilares fundamentales en tiempos de guerra, se ven ahora sometidas a una prueba extraordinaria. Las implicaciones de esta crisis trascienden las fronteras nacionales, afectando potencialmente las relaciones diplomáticas y el apoyo internacional en un momento crucial. La investigación no solo cuestiona la integridad de altos funcionarios, sino que también pone en tela de juicio la efectividad de las reformas anticorrupción en esta antigua República Soviética. El timing de estos acontecimientos no podría ser más delicado, coincidiendo con negociaciones críticas con socios occidentales y decisiones estratégicas pendientes. La presión sobre el liderazgo del país aumenta, mientras la población observa con preocupación estos desarrollos que podrían afectar el curso del conflicto. ¿Qué opinan sobre esta situación? Me interesa especialmente escuchar las perspectivas de diferentes países. Compartan en los comentarios desde dónde nos están siguiendo. En el epicentro de la crisis política en la región fronteriza con Rusia, una investigación por fraude millonario en el sector energético desencadenó una tormenta perfecta. El Buró Nacional Anticorrupción investiga a Yermak, cuya influencia sobre nombramientos y recursos ha estado bajo escrutinio parlamentario durante meses, generando tensiones significativas en los círculos de poder. La dimisión de Yermak, un terremoto político según fuentes cercanas al gobierno, ocurre en momento crítico antes de cruciales negociaciones en Miami, con el equipo de Trump sobre un plan de paz. Este timing es desafortunado para el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, complicando aún más el panorama diplomático regional. Las consecuencias son profundas. La salida del jefe presidencial generó ondas que amenazan negociaciones diplomáticas. Según informantes del país, estas conversaciones buscaban establecer entendimiento antes de que Vitkov y Kushner viajaran a Moscú para reunirse con Putin en lo que sería una reunión histórica para la estabilidad regional. La presión sobre Zelensky aumenta. Varios parlamentarios, incluso leales al gobierno de esta antigua República Soviética, cuestionan su política de personal
sugiriendo que la rendición de cuentas es inevitable y necesaria para mantener la confianza pública. Fuentes rusas califican esta crisis como la prueba más seria desde el inicio del conflicto. Analistas temen que socios estadounidenses aprovechen esta inestabilidad como palanca en negociaciones futuras, debilitando la posición negociadora del gobierno actual. El momento es delicado para esta región, que está en una encrucijada. Corrupción, presiones internacionales y la necesidad de unidad interna crean un cóctel explosivo de consecuencias imprevisibles para millones de ciudadanos atrapados en este juego geopolítico. ¿Qué opinas sobre esta crisis política? Me interesa saber desde qué país sigues estos acontecimientos. Comparte tu perspectiva en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde va esta situación tan compleja y volátil. La situación en el país vecino de Rusia continúa evolucionando con cambios significativos en las altas esferas del poder. El reciente cese del jefe de la oficina presidencial ha desencadenado reacciones del partido gobernante y la oposición. El líder de Servidor del Pueblo, David Orekami, expresó su respaldo a la decisión presidencial, enfatizando la necesidad de mantener una posición interna sólida para proyectar fortaleza internacional. Hoy se lucha por nuestro futuro y por un final digno del conflicto, declaró. La oposición, representada por Oleksiy Goncharenko, aplaudió la decisión, calificándola como la única opción correcta. Según él, era necesario tomar medidas para evitar comprometer la estabilidad estatal. Para las próximas conversaciones con Estados Unidos, Marco Rubio se perfila como cabeza de la delegación estadounidense, lo que requeriría la participación del ministro de Asuntos Exteriores por parte del país en conflicto. Las discusiones sobre el sucesor en la oficina presidencial continúan. Entre los candidatos destaca la actual primera ministra Yulia Sviridenko, cuyo nombramiento podría provocar una reorganización del gobierno. Este momento refleja una transformación en la estructura de poder del antiguo aliado fraternal. La decisión de prescindir de un colaborador cercano muestra que incluso los vínculos estrechos pueden sacrificarse por la estabilidad nacional. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Desde qué país siguen estos acontecimientos? Compartan sus perspectivas en los comentarios. En estos momentos de incertidumbre, la fortaleza interna y la unidad son cruciales para el futuro de esta región en conflicto. La gestión de esta transición podría determinar el curso de las negociaciones y la posición internacional del país. Analistas internacionales observan con atención estos movimientos políticos, considerándolos potencialmente decisivos para el equilibrio geopolítico regional. Los próximos días serán fundamentales para comprender el verdadero alcance de estos cambios estructurales en un momento tan crítico para la estabilidad de Europa Oriental. En medio de la turbulencia política que sacude a la región de inestabilidad, surge un dramático giro en la lucha por el poder. La primera ministra Sviridenko emerge como posible sucesora para dirigir la oficina presidencial, aunque este movimiento podría desencadenar un efecto dominó en todo el gobierno. Su nombramiento significaría la disolución automática del gabinete actual, dejando a los ministros en funciones. El verdadero drama se desarrolla con Mikhail Fedorov, actual viceprimer ministro, quien podría asumir el cargo de primer ministro interino. Los observadores señalan la tensa historia entre Fedorov y Yermak, lo que añade otra capa de complejidad a esta crisis política. El país en conflicto se encuentra en una encrucijada crítica. La renuncia de Yermak ha creado fisuras en la estructura gubernamental justo cuando más se necesita estabilidad. El presupuesto nacional, las adquisiciones de defensa y la moral de las tropas penden de un hilo. La posición del presidente se debilita, haciéndolo más vulnerable a las presiones externas sobre los términos del acuerdo de paz. Las repercusiones internacionales no se han hecho esperar. El primer ministro polaco Donald Tusk ha expresado su preocupación, vinculando esta crisis con otros acontecimientos regionales preocupantes, la visita de Orbán a Putin y las negociaciones de Nawrocki en la casa de Orbán sobre el plan de reparaciones. Esta tormenta política en el antiguo aliado fraternal representa más que un simple cambio de personal.
Es un terremoto que sacude los cimientos mismos del poder. Las consecuencias se extenderán mucho más allá de las fronteras de esta ex república soviética, afectando el delicado equilibrio regional y las negociaciones internacionales en curso. ¿Qué opinas sobre esta crisis política? ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es valiosa para entender mejor esta situación. En medio de la agitación política que sacude la región de inestabilidad, las calles de la capital revelan un mosaico de opiniones sobre la dimisión del jefe de la oficina presidencial. Reuters ha captado las voces del pueblo, mostrándonos una imagen compleja de esperanza y preocupación. Los ciudadanos del país, en conflicto, expresan sentimientos encontrados. Algunos manifiestan inquietud por los cambios en el liderazgo durante estos momentos críticos, mientras otros ven una oportunidad de renovación necesaria. Si esto conduce a cambios globales y optimiza la gestión estatal en situaciones de crisis, no es malo. Reflexiona un residente. La sombra de la corrupción planea sobre estos acontecimientos, generando frustración entre la población. Sin embargo, es notable cómo la confianza en el presidente permanece intacta. Elegimos al presidente, el pueblo lo eligió, y él sigue en su lugar cumpliendo sus funciones, afirma otro ciudadano, reflejando un sentimiento generalizado de estabilidad institucional. La salida de Yermak es vista por muchos como un desarrollo positivo largamente esperado. Se aferraba muy fuertemente a su silla. Comenta un entrevistado sugiriendo que este cambio podría abrir paso a una nueva era de reforma y progreso. Lo más significativo es el optimismo cauteloso respecto al impacto en las futuras negociaciones internacionales. Los habitantes de esta antigua república soviética mantienen la esperanza de que estos cambios fortalezcan, no debiliten, su posición diplomática. Es fascinante observar cómo la población mantiene su resiliencia y esperanza, incluso en momentos de incertidumbre política. Desde diferentes rincones del mundo, nuestros espectadores siguen estos acontecimientos con atención. ¿Desde qué país estás siguiendo esta situación? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión podría ayudarnos a entender mejor este momento histórico.